En 1875 se inaugura el ex penal García Moreno con 71 prisioneros, 71 argonautas encarcelados en una visión de futuro que salió mal. En 2014, el ex penal García Moreno cierra sus puertas con 1.600 internos, 1.600 personas atrapadas en un barco a la deriva. El panóptico imagina un modelo social basado en la observación, el autocontrol y el aislamiento. No es la vigilancia, sino el sentirse vigilado lo que activa el poder panóptico. Un solo guardia en la torre de observación controla el movimiento de los prisioneros en los pabellones. El panóptico es mucho más que un tipo de arquitectura. Es una relación de poder, donde la mirada omnipresente del vigilante modifica comportamientos, rectifica conductas individuales, recondiciona el instinto. La cárcel, la fábrica, el psiquiátrico, la escuela, son elementos de la sociedad panóptica, nos recuerda el filósofo francés Michel Foucault. La sociedad de la disciplina es la proyección del panóptico en la mentalidad de una época, la sociedad europea del siglo XIX. La misma mentalidad que García Moreno imaginó para Quito cuando ordenó construir el panóptico. Originalmente construido con 270 celdas unipersonales, el panóptico de Quito es un edificio radial en forma de estrella, con 5 pabellones de 3 plantas, unidos por una torre de observación. El primer nombre oficial del ex penal García Moreno es Penitenciaría Nacional. El último es Centro de Rehabilitación Social de Varones número 1 de Quito. Una cárcel incrustada a 2.800 metros de altura, que no sin ironía se ubica entre el barrio La Libertad y la Colina del Placer. Al cierre del panóptico en 2014, el hacinamiento es insostenible. La cárcel opera al 500% de su capacidad. Las alcantarillas están colapsadas, la luz eléctrica es insuficiente, y el olor a grasa mezclado con polvo y sudor se confunde con cientos de capas de pintura que alteran irregularmente la temperatura gélida de cada galería. El Ministerio de Justicia nos contrata para registrar visualmente el estado del edificio después de su cierre. El primer día de rodaje, descubrimos en el último piso de la torre de observación el archivo penitenciario de Quito. Ese momento, el documental enfrenta al panóptico por primera vez. El edificio no está vacío. El ex penal García Moreno esconde en su cúpula la memoria panóptica de la ciudad. Esconde años de documentación institucional donde se registra el día a día de la cárcel. Esconde 139 años de historia del país. Ese momento, el documental se introduce en un empolvado almacén, una bodega donde se apilan documentos, equipos médicos, colchones, escobas, detergente. En la cúpula del ex penal García Moreno, el documental asume la responsabilidad de salvar el archivo panóptico de Quito. Un archivo abandonado, con miles de papeles pudriéndose en costales, miles de historias personales descomponiéndose. En la torre de observación del penal se esconde el archivo de aquellos a quienes el panóptico quiere castigar otra vez, en esta ocasión negándoles su memoria, condenándoles al olvido. El archivo penitenciario cuenta que en 139 años los prisioneros de Quito logran desactivar el dispositivo panóptico, convirtiendo al penal en una nave a la deriva, un barco pirata, un galeón perdido en el tiempo. En 139 años los prisioneros desactivan el panóptico empleando centenares de astucias, artimañas,
triquiñuelas, tomándose la bomba, cegando al monstruo panóptico. En este barco de prisioneros, la torre de vigilancia ya no vigila. La torre panóptica se convierte en la bomba, como la llaman los prisioneros por su forma circular. La bomba es ahora las ruinas de la mirada omnipresente, un degenerado centro de control y vigilancia de la vida que la propia vida ha transformado en punto de conexión y tránsito. Tomarse la bomba es tomarse el panóptico. Representa para el prisionero del penal el momento de la subversión, de la revuelta. Hasta allí llega la autoridad a negociar la rendición de los desobedientes. Por eso la bomba es el sitio de las más grandes lealtades y traiciones, el espacio para la algarabía y la muerte. Documentar el ex penal García Moreno es construir una caja de resonancia para el testimonio prisionero. El archivo panóptico no se agota en los documentos institucionales. El archivo incluye la escritura prisionera, sus diarios, sus cartas, sus grafitis, sus cuentos, sus poemas. Este documental es ahora parte del archivo panóptico. Es parte de 139 años de sufrimiento, tortura y castigo. Esta es la historia de parias urbanos, de deudores, de criminales, de inocentes, de presos políticos. Es también la historia de mujeres, de hijas, de compañeras, de esposas, de madres, de amantes. Esta es la historia del ex penal García Moreno, el panóptico de Quito. El cierre del penal en 2014 congela el tiempo al interior de las celdas. Los presos son trasladados, pero sus cosas se quedan inmóviles, estancadas. Fotos, ropa, comida, tazas, cucharas, televisiones, consolas de videojuegos, radios, teléfonos celulares, billeteras. Ahora el edificio cuenta la historia del día a día de las cosas, de la vida cotidiana de los objetos, de usos prácticos específicos. Una cuchara sirve para comer, pero también sirve para defenderse. Las cosas cuentan la vida de gente que ya no está. Las cosas dicen algo, piden ser escuchadas, tienen información. En 139 años de historia, el ex penal García Moreno es un archivo que trasciende el documento institucional. El Panóptico de Quito desafía la noción académica de archivo. El archivo penitenciario no se agota en la palabra escrita. El archivo ofrece un registro sensorial mucho más amplio y complejo. El archivo panóptico es también la descarga neurótica de los prisioneros en las paredes. Es la colección de trazos expresionistas, de huellas rupestres. La escritura, el dibujo, el raspado, el collage
Anuncian la existencia del prisionero en el panóptico. Advierten que a estos presos lo único que les dieron son paredes, y ellos se dedicaron a rayarlas. Quito, 11 de diciembre de 2007. Doctora directora del Centro de Rehabilitación de Varones número 1 de Quito. Yo, OT, interno del pabellón B, celda número 11, de este centro de reclusión, me dirijo a usted muy comedidamente para solicitar su digna autoridad que me permita el ingreso de una antena de televisión y el cable coaxial para la misma antena. Este pedido lo realizo por cuanto estoy ubicado en el primer piso y no coge la señal de televisión, siendo esta una de las primeras formas de distracción. Por la favorable atención que se digne dar a la presente, le doy mis más sinceros agradecimientos. Yo, interno del pabellón D, celda 56 de este centro carcelario, solicito muy comedidamente se me permita introducir a este centro un soplete, una manguera para carga de refrigerador, un playo, un desarmador plano, un desarmador estrella, un cortatubo, un manómetro. En 139 años, los prisioneros de Quito reconstruyen, adaptan y remodelan el panóptico. El archivo contiene cientos de solicitudes de internos pidiendo ingresar material de construcción, cemento, baldosas, ladrillo. Cada una de ellas resuelve un problema específico. Una cama extra para el quinto interno de una celda, un mesón de cocina para preparar alimentos, un pequeño armario para ropa. En 139 años, los prisioneros de Quito inventan y adaptan tecnologías. Todo este trabajo de hormiga, desde abajo, sin recursos, devuelve al prisionero la ilusión vital de existir, de tener un proyecto, una función, una meta. Pero sobre todo, este trabajo convierte al panóptico en un modelo social ajeno a la vigilancia, sin que ello signifique que el panóptico ciego sea un modelo menos violento o menos cruel. Por el contrario, el panóptico convertido en barco pirata es una lucha descarnada por la sobrevivencia. Ahora, el penal está limpio, sin cosas. Las familias de los internos las retiraron varios meses después del cierre, porque en el traslado no les dejaron llevarse nada. El resto, lo que quedó atrás, terminó en la basura. Pero hay objetos que siguen ahí, escondidos en caletas. Son objetos para no ser requisados, para no ser encontrados. En la caleta se ponen cosas prohibidas en la cárcel. Un poco de pasta base, un bolo de chamber, una pistola, una foto. El ex penal García Moreno es una caleta gigantesca de corrupción, tortura y sufrimiento. Pero el ex penal es al mismo tiempo un archivo caleta, lleno de afectos, de esperanza y de infinidad de escamoteos al poder. Salvar el archivo panóptico es construir el segundo registro penitenciario en el mundo, nos dicen los expertos que visitan el ex penal durante el rodaje. Este archivo es un archivo de derechos humanos, es una llave, una clave, un poder en el sentido literal.
culpa cristiana es una herramienta de sobrevivencia en el panóptico. Por un lado, la culpa es un aliciente de libertad. Por otro, la culpa es lo que justifica el encierro. La culpa es, al fin y al cabo, un sentimiento seguro en un lugar donde sentir es peligroso. La culpa en el panóptico es lo único que queda fuera de la zona gris, aquella zona donde el bien y el mal no son distinguibles. El archivo panóptico evidencia que la tolerancia a la culpa disminuye con el paso del tiempo, a tal punto que el prisionero necesita evadirse, necesita fugarse. Llega un momento del encierro en que es más imperioso fugarse de la culpa que fugarse de la cárcel. El archivo panóptico sugiere continuidad entre dos estrategias aparentemente opuestas de bregar con la culpa. Por un lado, el consumo compulsivo de base de cocaína, heroína o alcohol. Por otro, el consumo, también compulsivo, de fe, religiosidad y disciplina. Las dos alternativas comparten con la culpa una característica. Las dos orbitan alrededor de la zona gris. Quito, 20 de diciembre de 1995. Señor director de la Unidad de Psiquiatría, de mis consideraciones. Pongo en su conocimiento que el señor director, el día 18 de este mes, en curso, siendo aproximadamente las 14:30, se le encuentra al interno S.O. una nota pidiendo que se le dé comprando droga por la cantidad de 25,000 sucres. Sin más, el interno admitió que era la letra de él mismo, adjunto el parte en los papeles a esta nota, particular que comunica usted para los fines legales consiguientes. Atentamente, Dios, Patria, Libertad, asistente de psicología. En esto del tema de la conducta hay una escuela que se llama el conductismo, ¿no? Entonces funciona en base al premio y al castigo. ¿Sí? Te premian o te castigan y así modelan tu conducta. Una de esas cosas que yo me acuerdo se hacía en la escuela es mandarte a repetir 100 o 1000 veces, ¿no es cierto?, una frase, que es algo que se hacía también aquí en la clínica de conducta. Entonces, aquí, una de las personas que estaba en la clínica de conducta repitió muchas veces esto: estoy aquí para no seguir viviendo fundido en la pesadilla del consumo de drogas, porque las drogas no nos dan la posibilidad de vivir con dignidad, capaz de pensar con orgullo, honestidad y responsabilidad. Esto se repite muchas veces. El consumo de sustancias psicotrópicas constituye una suerte de liberación. Esta liberación, etílica o narcótica, saca al prisionero de la zona gris. Por un momento, aunque sea fugaz, nada es ambiguo, nada es caótico, nada es opresivo. Pero cuando la intoxicación se convierte en adicción, el autoexilio de la zona gris deviene en esclavitud. El fin último ya no es liberarte de la culpa, sino consumir. La sobrevivencia pasa a segundo plano. Toda la energía se enfoca en la siguiente dosis. En el lenguaje del panóptico de Quito, el exiliado adicto tiene varios nombres: polilla, refugiado, come muertos. La otra táctica para sobrellevar la culpa es la religión. Embriagarse de fe o sustraerse del entorno a través de la práctica religiosa es una alternativa de escape. Perder todo interés en la cotidianidad y volcarse hacia cualquier idea de divinidad o trascendencia, generalmente cristiana, permite al preso del panóptico expiar la culpa. El régimen religioso especial es evangélico y coexiste y negocia su esfera de influencia con el resto del régimen panóptico, el cual es culturalmente católico en Quito. La estrecha conexión entre adicción y devoción en el panóptico de Quito no es fortuita, tampoco es metafísica, es histórica. Desde su inauguración,
el panóptico consideró la doctrina cristiana como mecanismo de regeneración del prisionero, sobre todo aquel sumido en el alcohol. Cuando cerró el penal en 2014, decenas de Biblias se apilaron en la planta baja de los pabellones. Centenares de imágenes religiosas quedaron colgadas en celdas y corredores. Toda esta parafernalia constituye la materialidad de un universo de tecnologías espirituales destinadas a paliar la culpa prisionera, porque no solo la sociedad considera que el criminal debe ser castigado, el preso comparte ese imaginario, y no pocas veces su juicio es mucho más cruel y tortuoso del de aquellos que lo declararon culpable. Culpa, culpable, pena, penar, penitenciaría, penitencia. El Panóptico de Quito se construye entre 1869 y 1874, durante el segundo mandato del presidente conservador Gabriel García Moreno. El penal condensa su visión sobre el Estado Nacional con escalofriante nitidez. Racionalidad y brutalidad al servicio de la modernidad. Una modernidad católica, obsesionada con Europa, impuesta a látigo y bala, con disciplina y sangre. El Panóptico es la última avanzada de un proyecto personal y político que conjuga despotismo e ilustración, que imagina la nación en diálogo con la Iglesia y robustece el sistema de hacienda centralizando el apremio por deudas. El penal nunca deja de ser el Panóptico de García Moreno. Incluso cuando se cambia su nombre a Centro de Rehabilitación Social, los habitantes de la ciudad le llaman Ex Penal García Moreno. Pero el Panóptico de Quito tiene una celda que no le pertenece a García Moreno, un punto de fuga que agrieta la modernidad panóptica conservadora. Durante años, en la celda 13 del pabellón E no vive nadie, a pesar del dramático hacinamiento en el resto del penal. La número 13 es la celda monumento en honor al general Eloy Alfaro, líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana, quien es asesinado junto a sus generales el 28 de enero de 1912 en el ex penal García Moreno. Ese día, la celda de Eloy Alfaro, la celda 13 del pabellón E, se convierte en símbolo de la prisión política en el Panóptico y la única aceptación oficial de la existencia del preso político en el penal. Pese a la insistencia de la historiografía ecuatoriana sobre el papel de la prisión política como herramienta de gobierno, el archivo del ex penal García Moreno niega sistemáticamente al preso político. Mientras otras fuentes documentales demuestran que el gobierno de Leonidas Plaza empleó el Panóptico para contener la revolución de Carlos Concha, o que el Panóptico fue funcional a una larga lista de mandatarios durante 139 años, en el archivo recuperado no existe registro de esa historia. El único documento sobre presos políticos encontrado durante la investigación fue el libro de prontuarios del penal durante la presidencia de León Febres Cordero, donde aparecen los integrantes del movimiento guerrillero Alfaro Vive Carajo. Pero incluso ese registro borra la historia de los presos políticos con una facilidad insultante. Es cierto que la prisión política es una categoría maleable, manipulable, que emerge en la autodefinición del interno como preso político y la negativa absoluta de la cárcel de otorgarle ese estatus. Sin embargo, cuesta aceptar que en la candidez y crueldad de la narrativa panóptica de Quito no existan al menos vestigios que den cuenta del paso de prisioneros políticos por el penal. Tal vez la clave para comprender el estado deplorable del archivo penitenciario sea la noción de preso político.
Tal vez el panóptico destruye primero los documentos de aquellos a quien más teme. Tal vez al panóptico le asusta que el preso político no siempre siente culpa, porque no carga en sus hombros el estigma del delincuente. Sobrevivir en el panóptico es un trámite. Los trámites cuestan. Sobrevivencia, trámite, dinero. Esa es la estructura básica de la cárcel. Es la estructura donde la vida es reducida por la burocracia, a la caridad, a la enfermedad, a la muerte. En el penal, la enfermedad se convierte en un largo ir y venir de documentos. Documentos que hablan de escasez de medicamentos, de impotencia frente al dolor del cuerpo, de la banalización de la muerte del prisionero. En los 90, la trabajadora social tiene que crear un fondo de emergencias médicas. Este fondo es uno entre muchos creados para suplir carencias institucionales básicas. Inicialmente, el fondo médico se alimenta de la venta de tarjetas de cabina telefónicas ubicadas en cada pabellón. Con el tiempo, el financiamiento del fondo evoluciona hasta incluir un cuasi impuesto cobrado a todos los negocios formales del penal. En el 2005, la contabilidad del fondo indica que las tiendas pagaron 3, 6 y 9 dólares mensuales dependiendo del tamaño y el pabellón donde se ubican. Las cafeterías y restaurantes pagan 6 dólares, mientras el comercializador de tarjetas de teléfono contribuye con 20 dólares y el vendedor de cigarrillos exclusivo para el penal con 80. El total recaudado el mes de febrero de 2005 es 225 dólares. En ese mismo mes, el fondo gasta en radiografías, atención médica, una neumonía, varias recetas y el transporte de un cofre funerario. Encontré uno del 29 de enero de 2001 para el tema de salud. Es un médico del Hospital Vos Andes que le escribe al director de la cárcel, García Moreno, presente. De mi consideración. Recibo un cordial saludo a nombre de la Clínica de Tuberculosis del Hospital Vos Andes, Quito. Informe que por motivo de las irregularidades de visitas a la clínica de TB, o sea, tuberculosis, el señor JS volvió a tener una recaída con VAR positivo. Hay una gran posibilidad que el señor Segers esté con TB multiresistente, lo cual es un riesgo para todas las personas que están en la cárcel, incluyendo su persona y los guardias que le traen a la clínica. Anteriormente le informamos que esta era una posibilidad si él no venía en una forma regular. Nuevamente insistimos que las visitas a la clínica son importantes debido a la patología que presenta al momento para asegurar el cumplimiento del tratamiento y la posibilidad de mejorar su estado de salud. Cualquier información que requiera, estoy dispuesto a proporcionarla. O sea que le mete miedo al director, ¿no es Diciéndole cierto? que él se va a contagiar. Si no le tratan al preso, usted se contagia. Cien años antes, el libro Diario de Novedades indica que un prisionero es enviado al hospital militar para reponer su salud. En este documento, escrito con caligrafía que actualmente solo se encuentra en partes de matrimonio, no se informa nada sobre el destino del preso. A inicios del siglo XX, en el Panóptico de Quito viven 14 prisioneras en una población de 200 presos. Las mujeres son castigadas por temperantes.
El 25 de diciembre de 1903, el comisario ordena la libertad de una presa por haberle ofrecido mudar su conducta temperante. Los castigos más frecuentes de la época se aplican por insolentarse, por ser altanero, por insultar o faltar al respeto al personal del panóptico. También se castiga la sodomía, la embriaguez y rayar las paredes. El trámite de inicios del siglo XX contiene castigos semejantes al trámite de inicios del siglo XXI, pero su escritura es otra. Su lenguaje remite a un pasado donde el panóptico todavía significa modernidad. Esta bitácora ofrece, sin embargo, un referente para reconstruir la historia del trámite y el castigo penitenciario. Una historia que muestra la rigidez de la moral panóptica, el temple de la utopía disciplinaria frente a la viscosidad del tiempo. El refile es una suerte de soborno, pero mucho más sofisticado. El refile no siempre es entre prisioneros y guías. El refile puede darse entre iguales, entre presos, entre guardias. Un favor, un permiso de negocio, una comida extra, un poco de droga, no ir al calabozo, evitar una paliza y un sinnúmero de cosas más se resuelven refilando. En el refile, el intercambio crea un derecho para las partes. La única condición es que los participantes tengan claro en la misma interacción que no están siendo generosos, amigables, hostiles, sino que están acordando reconocerse mutuamente fuera de la norma institucional. El refile es un sistema de corrupción. Llamarlo de otra manera ocultaría la violencia que reproduce. Pero el refile es también la práctica que logró cegar al vigilante, clausurar la torre de observación, burlar al panóptico. El refile devolvió lugares de opacidad, de escamoteo, de ocultamiento, a la agobiante transparencia de la disciplina. El refile es un acuerdo ilegal entre desobedientes. En el modelo panóptico europeo del siglo XIX, el trabajo es obligatorio. La institución penitenciaria crea una relación económica vacía, donde el preso aprende la disciplina de la industria sin recibir salario, sin beneficio laboral alguno. Por eso negarse a trabajar es una estrategia de presión para los internos, un acto de resistencia. En el ex penal García Moreno ocurre exactamente lo opuesto. El modelo quiteño no supone el trabajo obligatorio, ni ofrece alternativas laborales. Muy pocos prisioneros tienen acceso a talleres o capacitaciones. El trabajo prisionero en Quito es iniciativa de los internos. Sirve para mantener económicamente al preso y muchas veces también permite mantener a la familia. En el panóptico de Quito, el trabajo no es una relación económica vacía. Su fin no es la disciplina, sino la sobrevivencia.
el ex penal García Moreno, negociar es la regla, pero la regla siempre es negociable. El archivo indica que, al menos desde los años 90, el trámite para poner un negocio requiere la autorización de la directiva del pabellón y del comité de internos. Una vez sorteada esta negociación, se realiza una solicitud oficial a la dirección del penal, donde se reinterpreta el negocio desde la retórica de la rehabilitación social. Cuando se aprueba la autorización, el preso tiene que negociar el pago mensual con el Fondo de Emergencias Médicas, que sirve para socorrer a indigentes. Yo tengo uno de cómo funcionaban las peticiones de abrir negocios. Y este es interesante porque le niegan. Es un interno PC que solicita el taller de zapatería que está vacío en el pabellón C porque el que tenía el taller se fue libre. Y le contestan que no es posible darle ese espacio para negocio alguno, mas sin embargo se conversó con el interesado y se le manifestó que se le puede autorizar su petición en otra área, dándole la alternativa de colocar un kiosco. Sugerencia que fue aceptada de muy buena forma. Doctor C.G., director del Centro de Rehabilitación Social de Varones número 1 de Quito, por medio de la presente, pongo en su conocimiento que previa mi autorización y firma del convenio respectivo se ha otorgado al señor J.E. como distribuidor exclusivo de cigarrillos del interior del centro, pabellones A, B, C, D y E, y de manera indefinida. Por esta razón comunico a ustedes que a partir del 1 de febrero de 2005 queda prohibido el ingreso a este centro de cualquier marca de cigarrillo, a cualquier persona, visita o cargador de víveres, sin excepción, que no porte la autorización o identificación respectiva emitida por el Departamento de Trabajo Social. Concurro ante su autoridad para solicitar se autorice el ingreso de los siguientes productos: taxo, frutilla, mora, guanábana, mandarina, mango, banano, melón, borojó, papaya, naranja, guayaba. Los mismos que serán utilizados en el kiosco que adquirí en el pabellón C para expender frutas, jugos naturales, hamburguesas, perros calientes, entre otros alimentos, en procura de brindar un excelente servicio a los compañeros internos y personal del centro, a la vez contribuir a buscar mi sustento económico y rehabilitación a través del trabajo honrado y compartido con mis compañeros que me ayudarán en dicho negocio. Por la favorable atención que se dignen dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. Atentamente, interno. En la documentación de archivo que ha resistido la indiferencia institucional, que se ha conservado a sí misma a pesar del abandono, se encuentra una larga lista de trabajos y negocios. Tendero, lavandero, ayudante de lavandería, dueño de mesa de billar, ayudante de mesa de billar, pasador de calle, pasador de oficina, coordinador de comité, ayudante de venta de comida, pintor de cuadros, técnico de mantenimiento eléctrico, vendedor de mariscos, artesano, creador de manualidades, cocinero, repartidor de botellones de agua, repartidor del rancho, secretario de la iglesia evangélica, vendedor de tarjetas de calle, vendedor de cigarrillos, dueño de todo, peluquero, profesor, director de eventos, relacionador público, ordenador de deportes, portero, confitero, vendedor de incienso, encargado de aseo, vendedor de pedazos de sandía, profesor, vendedor de aguas, repartidor de comida cruda, dueño de restaurante. Todo es dinero en el panóptico. Todo se compra, todo se vende. Incluso las personas se transforman en dinero. En el penal no hay trueque, no se intercambian cosas. La producción y circulación de mercancías es bursátil. En 139 años los presos de Quito convierten el panóptico en una bolsa de valores invertida. Una bolsa que, como cualquier otra, sirve para crear la ilusión de dinero que en realidad no existe. Es invertida porque la ilusión monetaria no depende de acelerar la circulación del dinero,
sino de frenarlo, de hacerlo pasar de mano en cámara lenta. En el archivo constan deudas por compra y venta de celdas, con precios que oscilan entre 500 y 2.000 dólares dependiendo del pabellón. También se registran deudas por drogas, deudas por alimentos, deudas por electrodomésticos y deudas por acuartelada, como se denomina el pago mensual por la limpieza. El ciclo de crédito en el penal toma como referencia el día de visita. El interés varía, pero siempre en función de tasas absurdas. $1 puede convertirse en 16 dólares en una semana, 50 dólares en 800. La deuda en el penal crece sin control cuando los negocios y las transferencias dejan de operar, dejan de alimentar la economía panóptica. A ver, este es del 96. Dice, señor doctor, siendo las 19:30, procedimos a sacar al baño, se entiende que a los presos. Y estando abriendo la celda número 3, encuentro a los internos I y R en actos obscenos. Procedo a reclamarles y el interno I procede a ahorcarme. Al ver que el interno no podía hacer nada, corre al baño y se embadurna de mierda. Debo decir que a cada uno les procedo a patear. El panóptico ciego evoca mitologías, pesadillas, holocaustos. Es un monstruo que pide sangre, necesita gente para reproducirse. El panóptico se alimenta de cuerpos, de su energía, de su deseo, de su futuro. El penal convierte al prisionero en indigente, devora a las clases populares. La cárcel de Quito no rehabilita, no reeduca, no reintegra. La cárcel destruye, destituye, destierra. El cuerpo del prisionero es la última frontera, una línea imaginada entre la indigencia y la sobrevivencia, entre la resistencia y el abandono. El cuerpo del prisionero es un minúsculo recoveco de soberanía en medio de una vida llena de torturas y corrupciones. El archivo concibe 3 tipos de indigencia prisionera. Cuenta trayectorias de los llamados polillas, historias de peligro, de locura, de muerte. En el panóptico de Quito, el cuerpo indigente es estigmatizado. Para el panóptico, el indigente es aquel sin familia, sin dinero, sin trabajo. El cuerpo indigente ya no despierta compasión entre el resto de internos. Tampoco entre sus carceleros. Son cuerpos que deambulan en el penal, olvidados a su suerte. En referencia al memo número 74 del 23 de enero del 2007, este Departamento Trabajo Social no autoriza al interno SD para la instalación de una lavandería de ropa al interior del pabellón B, ya que con esto se perdería 20 manos de obra de internos que se ganan económicamente lavando ropa y tomando en cuenta que son los homosexuales quienes realizan este tipo de actividad laboral. O sea que había una división sexuada casi de las tareas que podían practicar, que podían ejercer. El otro cuerpo prisionero, el cuerpo funcional al sistema penitenciario, no solo soporta el encierro, toma riesgos, negocia con la institución momentos de intimidad, de sexo, de orgasmo.
La sexualidad penitenciaria es igual de normativa y retardataria que la sexualidad afuera del penal. El placer permitido es heterosexual, monogámico, patriarcal. Es también un placer monitoreado y autorizado por la administración del centro. La vida sexual del interno es sometida al visto bueno del Departamento de Diagnóstico y de Trabajo Social. El penal acepta una quedada cada 15 días, la cual autoriza al preso a hospedar a su pareja y familia en su celda. El penal también permite una visita íntima por semana. Para conseguirla, el preso debe someterse a exámenes médicos y exámenes morales. En el penal se negocia la heterosexualidad, pero se persigue y castiga la homosexualidad. Los internos homosexuales no pueden recibir visita íntima, no pueden acceder a la quedada. La pareja homosexual no es reconocida por la institución. El director sugiere al interno que se consiga una mujer antes de solicitar ese privilegio. El director no se entera que la homosexualidad no es ni delito ni enfermedad. El director no acepta que la homosexualidad es derecho constitucional. Los amores homosexuales entre internos son sancionados en el penal. No pocas veces el preso es castigado y llevado al calabozo. En el penal, el homosexual no es solamente castigado porque es homosexual. Es castigado porque ese cuerpo no se conforma con sobrevivir, porque ese cuerpo busca algo más, se arriesga al placer, no se somete a la autoridad. El archivo panóptico de Quito necesita ser conservado. El archivo penitenciario no es solamente memoria patrimonial, el archivo del ex penal es también testimonio. Los documentos rescatados no necesitan un museo, no necesitan un nuevo almacén. El archivo panóptico de Quito necesita estar al alcance del público, poder ser consultado y estudiado. En algunos casos, el archivo necesita volver a quienes habitan sus documentos, esta vez como prueba de las torturas que padecieron.